Desde el origen de las leyes naturales. Todos los procesos que tienen lugar en nuestros cuerpos, así como los fenómenos en el mundo que nos rodean, se remontan a unos pocos principios fundamentales que despliegan sus efectos con una viabilidad y precisión invariable. Así, se dejan ciertas formas de apariencias concluir a las causas subyacentes y al mismo tiempo pueden predecirse que ciertos comportamientos se originarán a tiempo, tarde o temprano a ellos las consecuencias. En vista de la perfección de estos principios de acción o principios efectivos de las leyes naturales, del cual en esta serie se repite repetidamente, uno puede preguntarse, ¿qué origen tienen? De acuerdo con todas las observaciones hechas hasta ahora y el conocimiento acumulado, difícilmente un lector supondrá que una coincidencia pudo haber producido esta perfección. En la búsqueda del origen de las leyes naturales, encontramos varios enfoques explicativos. Por lo tanto, algunos hablan de dar un principio de dirección que estructura y anima todo lo que existe. Otros se refieren a una fuerza que obliga al desarrollo. Pero, ¿cómo te pones en la pista de una fuerza que no conoces? ¿Qué es esa fuerza inteligente que se cita como el origen de las leyes perfectas? Y, finalmente, ¿quién es el autor de las leyes naturales? ¿No debería este autor tener las mismas características que las leyes que ha creado, es decir, incorruptibles, perfectas, justas y llenas de amor? Entonces, ¿el creador mismo? En el libro, En la luz de la verdad, mensaje del Grial, Borab Trushin, se dice a ello: las leyes naturales son las leyes diamantinas de Dios, a todos los humanos permanentemente visibles ante sus ojos, hablando con insistencia a ellos, para dar testimonio de la grandeza del Creador, de inquebrantable, irrecusable regularidad. Volumen 1, conferencia Errores. Todos hemos escuchado que Dios es el creador del universo, pero también somos conscientes de que Él también es el autor de las leyes subyacentes a la creación. El mensaje del Grial indica claramente que Dios es el creador de la naturaleza, así como las leyes naturales, y las últimas son la expresión de su voluntad. Las personas creyentes están convencidas de que Dios es amor y justicia, que Él es el omnipotente y eterno. Los científicos, por otro lado, han establecido que el poder que anima el universo es omnipotente e inmutable en su actividad. ¿Los fieles y los científicos finalmente hablan de una y la misma fuerza? Sí, muchos creyentes no quieren saber nada sobre un Dios hoy día. Esto no puede cambiar nada en los hechos. Puede leerse en el mensaje del Grial. Los humanos solo tienen que omitir la palabra Dios, profundizarse en la ciencia para que encuentren exactamente lo mismo, solamente en otras palabras. Entonces, ¿no es ridículo discutir sobre esto? Ningún ser humano puede pasarse de largo las leyes de la naturaleza. Nadie puede nadar en contra de ellas. Dios es la fuerza que impulsa las leyes de la naturaleza. La fuerza que nadie vio y aún nadie había detectado, pero sus efectos, si él solo quiere ver,
todos los días, cada hora o incluso en las fracciones de todos los segundos, podrá verlas, sentirlas y observarlas. No es la secuera resistirse obstinadamente, mientras que todos, incluso estos rígidos negadores, confirman la existencia de este poder. ¿Qué es lo que les impide llamar a este poder reconocido Dios? ¿Es un desafío infantil? ¿O una cierta vergüenza admitir que estaban obstinadamente tratando de negar cualquier cosa cuya existencia siempre ha sido clara para ellos? Probablemente nada de todo esto. La causa será que las caricaturas de la humanidad, de la gran divinidad, que de tantos lados fueron reprochadas, a las cuales están sujetas a serias investigaciones que no podrían estar de acuerdo. En la luz de la verdad, Mensaje del Grial, volumen 1, conferencia 6. Los creyentes fieles se esfuerzan por observar sus leyes. Es claro para ellos que sólo la observancia de su voluntad, sus leyes, conduce a la bienaventuranza. Los científicos, por otro lado, observan las leyes de la naturaleza en su investigación y en la transformación práctica de los hallazgos, ya que son conscientes de que sólo en esto está la garantía de tener éxito. El autor del mensaje grial se expresa de la siguiente manera: ya sea que diga, yo voluntariamente me someto bajo las leyes existentes de la naturaleza porque es por mi bien, o si dice, me someto a voluntad de Dios, que se revela en las leyes naturales, o a la fuerza incomprensible que impulsa las leyes de la naturaleza. ¿Hay alguna diferencia en su efecto? La fuerza está ahí y la reconocerás, debes reconocerla, porque no te queda nada más tan pronto como consideras algo. Y con eso reconoces a tu Dios, el Creador. En la luz de la verdad, Mensaje del Grial, volumen 1, conferencia El silencio. Ciencias naturales y religión. ¿Quién tiene razón? Las personas creyentes se refieren a los textos bíblicos para reconocer a Dios y su voluntad. Su fe se deriva del estudio de estos textos, mientras que los científicos estudian la naturaleza, es decir, la creación de Dios, a fin de reconocer las leyes subyacentes del orden de la naturaleza. Ahora, hay numerosos hechos que han sido reconocidos por la ciencia como un hecho y que también pueden ser verificados por todos, que, sin embargo, están en claro contraste con los dogmas religiosos. ¿Cómo es algo así posible? ¿Podría la palabra de Dios ser contraria a su obra, a su creación? Las opiniones religiosas solo pueden ser verdaderas si están de acuerdo con las leyes de la creación. En todos los demás casos, esto pueden ser errores de transmisión o interpretación. Esto también se aplica a las ideas y opiniones que tenemos de la vida y de nosotros mismos, que no están de acuerdo con las leyes de la creación. Si no encajan en la lógica de las leyes, son falsas. En consecuencia, es indispensable examinar si las interpretaciones humanas de las tradiciones religiosas son conscientes con las leyes de la creación. El trabajo en la luz de la verdad también apunta a esto. No honráis a Dios creyendo ciegamente en cosas que no se pueden unir con las leyes de la creación. En la luz de la verdad, Mensaje del Grial, volumen 1, conferencia
la estrella de Belén. Se podría argumentar en contra que nada es imposible para Dios y únicamente la existencia de milagros deja concluir que a Dios le es absolutamente posible de actúe también afuera de las leyes de la naturaleza que Él ha dado. Sin embargo, hay muchas cosas que son imposibles para Dios, como ser injusto o hacer cosas malas. El mal que podemos observar a nuestro alrededor no proviene de Él, sino que es el resultado de decisiones falsas y no autorizadas de personas que las han creado por su libre albedrío. Por lo demás, la nación de que las leyes de la creación limitarían las posibilidades de la acción de Dios, conduciría a la ignorancia de estas leyes. Porque las leyes de la creación son una expresión de la voluntad divina, muestran cómo todo debe evolucionar de acuerdo con la voluntad de Dios. Leyes naturales y milagros, ¿una contradicción? ¿Deberían los milagros ser una excepción? Por milagros, uno generalmente entiende un proceso que tiene lugar fuera de las posibilidades normales, es decir, fuera de las leyes de la creación. Los milagros son considerados como actos especiales de gracia que muestran la benevolencia del Creador hacia una de sus criaturas. La presunción de que los milagros podrían tener lugar fuera de las leyes de la naturaleza está refutada por el testimonio de Jesús, quien de hecho realizó muchos milagros, que no había venido para abolir las leyes, sino para cumplirlas. Mateo 5:17. En realidad, los eventos milagrosos están en completo acuerdo con estas leyes. Lo inusual sobre los milagros es simplemente la velocidad con la cual ocurren estos eventos, lo que requiere un efecto de fuerza particularmente intensa. La imposibilidad, es decir, un evento fuera de las leyes, por lo tanto, no es posible. El proceso de curación necesario puede ser desencadenado por la presencia del Hijo de Dios o de una persona para ello elegida y repentinamente acelerado para que las personas ciegas puedan volver a ver o paralizados puedan usar sus extremidades nuevamente. Sin embargo, la curación solo puede tener lugar si es una enfermedad curable no según la evaluación médica de entonces o de hoy, sino dentro de las posibilidades que ofrecen las leyes naturales. Un humano que ha perdido los ojos no podrá volver a ver, ni tampoco como a alguien le crecerá una nueva pierna. Esto está fuera de las posibilidades de la ley natural. La resurrección de los muertos, un milagro aparentemente sobrenatural y por lo tanto fuera de la ley, pierde todos los misterios cuando uno considera que el hombre no vive porque su cuerpo funciona, sino porque un espíritu inmaterial anima su cuerpo. Si una persona muere, entonces tarda varios días hasta que se disuelve la conexión entre el espíritu y la tierra. La resurrección de una persona muerta, es decir, la evocación del espíritu al cuerpo, solo es posible mientras esta conexión aún existe. Durante este corto tiempo, el organismo aún no ha cambiado tanto que la reentrada del espíritu en el cuerpo sería imposible. Sin embargo, tal resurrección requiere una fuerte personalidad que posee el poder necesario,
lo que sin duda fue el caso de Jesús. Es designado que las resurrecciones descritas en la Biblia fueron sin excepción y han dado lugar a llevarlas a cabo un poco tiempo después de la muerte, nunca semanas o incluso meses después. Esto es diferente con la alimentación de los 5.000, también descrita en la Biblia. Una multiplicación milagrosa del pan se encuentra fuera de las posibilidades de la creación. Incluso Jesús, como Hijo de Dios, no pudo lograr esto. Se debe suponer que se trata de una interpretación terrenal unilateral, es decir, una confusión de pan terrenal y espiritual. Cristo bien podría alimentar a 5.000 oyentes con pan espiritual, con su palabra, pero no convertir 5 varas de pan en 5.000 panes. Valor para el giro de pensar. Tal vez muchos creyentes tienen miedo de dejar los pensamientos familiares en la ansiedad de que el conocimiento de las leyes de la naturaleza y una actitud cambiada hacia los milagros resultantes de ellas podrían hacer una demolición a la grandeza del Creador. Para estas personas, el autor de la obra, En la luz de la verdad, aporta las siguientes palabras. Ahora, no teméis que este conocimiento os aparte del Creador, que os debilita vuestra fe anterior. Al contrario, el conocimiento de estas leyes eternas, las cuales os pueden servir, hace que todo el trabajo de la creación parezca mucho más sublime. Impulsan al investigador de arrodillarse con devoción por su grandeza. En la luz de la verdad, Mensaje del Grial, volumen 1, conferencia Despertad. Que el Creador siempre trabaja de acuerdo con sus leyes y no puede actuar arbitrariamente, por lo tanto, no es un signo de pequeñez o imperfección. Todo lo contrario. ¿Tendría él que modificar sus leyes o transgredirlas? Esto significaría que serían imperfectas. Sin embargo, si fueran imperfectas, esto sería una prueba de la imperfección de Dios, que, por supuesto, es imposible. Dios es perfecto, de lo contrario, no sería Dios. Quien construía su pensar y su búsqueda de respuestas en ello, tiene la mayor base, que lo llevará tarde o temprano al objetivo deseado. Denle a Dios la gloria de la perfección. Entonces encontráis en ello la llave a los acertijos sin resolver de todo ser. En la luz de la verdad, Mensaje del Grial, volumen 1, conferencia Errores. Este artículo se basa en el conocimiento del mensaje del Grial por Christopher Wasey.